buenos días, hermanos. Espero que estos devocionales y este tiempo de ayuno sea de tanta bendición como lo está haciendo para mí. Y en esta mañana me gustaría hablarte sobre el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre el poder del Evangelio del Reino. En Mateo 3, versículo 1 y 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es necesario experimentar el poder del evangelio de Dios en nuestras vidas. Solamente así vamos a ver verdaderos cambios en ellas. La palabra reino comunica o te entiende tres significados. El primero, la esfera sobre la cual reina el monarca. El segundo, la gente sobre la cual gobierna el monarca. Y el tercero, el mismo o el propio acto de reinar en sí. El concepto del reino desde el punto de vista espiritual simplemente es un reino meramente espiritual. Lo que sucede es que cuando nosotros aplicamos esos principios espirituales a nuestra vida, comienza a verse un fruto material en ella. Es decir, cuando nosotros aplicamos los principios del evangelio, del poder del reino en nuestras vidas son transformadas y entonces comenzamos a dar testimonio del poder real de Dios obrando y transformando las vidas de los seres humanos. Juan el Bautista fue enviado como precursor del rey. Y mientras llegaba el tiempo en que Jesús vendría, y él tenía un solo mensaje, un inalterable mensaje: arrepentíos. Fue todo lo que Juan predicó, fue todo lo que Juan enseñó: arrepentíos. Y es curioso cómo luego, como hemos leído en Mateo 4:17, Jesús predicaba: convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se resume en dominio eterno de Dios sobre todos los ámbitos de la tierra, sobre los tiempos, y este dominio comienza precisamente con el arrepentimiento del individuo. Si queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas, si queremos ver el poder del evangelio en esta tierra, es necesario comenzar por el arrepentimiento. El mensaje del reino trae liberación. El reino de Dios habla de un gobierno divino con una autoridad divina. Marcos 1 del 23 al 26 dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les reprendió y dijo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo sacudióle con violencia y clamando a gran voz salió de él. La afirmación de Jesús dejaba claro que Dios tenía dominio sobre el poder de las tinieblas. El mensaje de Dios no tiene fecha de caducidad. El mensaje de Dios sigue vigente hoy en día. El mensaje de Dios no ha pasado. El poder de Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo poder que Jesús ejerció sobre el mundo de las tinieblas es el que nosotros podemos ejercer cuando manifestamos y cuando creemos y cuando practicamos el poder del evangelio de Dios en nuestras vidas. El reino de Dios es su voluntad ejercida tanto en la tierra como en el cielo. Cada vez que Jesús anunció las buenas nuevas del cielo, el reino, el pecado, la enfermedad, los demonios, la pobreza y la muerte no podían permanecer. Cada vez que Jesús hablaba del poder del reino, cada vez que Jesús predicaba el evangelio, los demonios huían, los ciegos eran sanados, los cojos saltaban, había cambios trascendentes en las vidas de las personas. Por eso mismo Jesús nos autorizó a la iglesia con un evangelio de poder, no solamente de palabras, sino con un evangelio de poder, y Él nos entregó poder. Somos portadores del poder del evangelio, somos portadores del poder de Dios, el cual nos es entregado a través del poder del Espíritu Santo. Así que creo que es hora de que verdaderamente aprendamos a vivir una vida de arrepentimiento delante de Dios, una vida de santidad delante de Dios, para que el poder del evangelio pueda reflejarse en nuestras vidas y podamos ser personas que seamos agentes de transformación, personas que cuando prediquemos el evangelio los demonios huyan, personas que cuando oremos por la gente los enfermos sean sanados, personas, Señor, que cuando hablemos palabra de Dios provoquemos arrepentimiento en las personas. Pero eso tiene que empezar primero por un arrepentimiento en nuestras propias vidas. Eso tiene que empezar primero por cambiar
desarrollar y por esforzarnos por vivir relativamente y absolutamente una vida perfecta y santa delante de Dios. Así que analicemos nuestras vidas, pongamos a cuentas con Dios y permitamos ser gobernados por el Señor. Y así podremos experimentar la liberación y el poder que emana y que viene de pertenecer al reino de Dios. Que el Señor os bendiga, hermanos. Espero que podamos seguir disfrutando de estos devocionales, de este tiempo de bendición. Y sobre todo, entendamos esto: somos agentes de cambio y Dios nos dio autoridad a través de su Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio de poder y de reino. Amén. Que Dios os bendiga.